Buen día a todos, yo soy Daniel Blanco, soy residente de cuarto año de anestesiología del Hospital Piñero. Actualmente me encuentro rotando en el Hospital Italiano de San Justo y la idea de esta clase es repasar los conceptos básicos del bloqueo de tobillo ecoguiado, cuáles son los beneficios y las utilidades que pueden llegar a tener, ya que en el servicio de anestesia del Hospital Italiano de San Justo se hace mucha cirugía del antepié, de hallux, de pie, ¿sí? De manera ambulatoria. Entonces me pareció una clase interesante de dar para repasar, ya que todos los anestesiólogos que allí trabajan les puede llegar a tocar un caso de estos y pueden beneficiarse los pacientes de estas técnicas ecoguiadas. Bueno, en cuanto a los contenidos de la clase, en un primer momento vamos a ver las definiciones, o sea, qué es el bloqueo de tobillo, cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones de este bloqueo, las ventajas que trae un bloqueo ecoguiado a diferencia del bloqueo guiado por reparos anatómicos o guiado por neuroestimulación, un repaso anatómico y vamos a ver cada uno de los nervios a bloquear en el tobillo, la técnica y demás. Las indicaciones del bloqueo de tobillo son los procedimientos quirúrgicos que involucren el antepié y el pie propiamente dicho, ¿sí? Fracturas de metatarsianos, corrección de juanetes o hallux valgus y demás. Bueno, y las contraindicaciones del bloqueo de tobillo ecoguiado son las mismas contraindicaciones para cualquier tipo de técnica de anestesia regional, como lo son infección en el sitio de punción, coagulopatía o alergia a los anestésicos locales. Y la más importante, la negativa del paciente, ¿sí? Si un paciente no accede o no quiere hacerse un bloqueo regional, no se lo puede hacer. A través de la historia, como todos sabemos, la anestesia regional ha sufrido avances sustanciales. Recordemos que en un primer momento los bloqueos periféricos se hacían guiados por reparos anatómicos. Después se empezaron a hacer los bloqueos guiados por neuroestimulación, donde guiado por reparo buscábamos una estructura nerviosa y en función de la respuesta muscular que ese nervio generaba, inyectábamos el anestésico local. Hoy por hoy, con el advenimiento de la ecografía y los nuevos avances tecnológicos, podemos ver en tiempo real las estructuras nerviosas a bloquear, disminuyendo la probabilidad de neuropraxia o lesión del nervio periférico, disminuyendo también la probabilidad de una lesión vascular o una inyección inadvertida de anestésico local intravascular y, por sobre todo, disminuyendo las dosis tóxicas de estos anestésicos locales, ¿sí? En la imagen de la izquierda podemos ver a un anestesiólogo haciendo un bloqueo de tobillo y en la imagen de la derecha nos aparecen los principales nervios del tobillo y más o menos cómo se debe hacer una punción guiada por reparos anatómicos. Recordemos que este bloqueo de tobillo hoy por hoy es un bloqueo que se sigue utilizando guiado por reparos anatómicos y bueno, la idea de esta clase es dar los fundamentos de las técnicas ecoguiadas para disminuir obviamente las complicaciones de un bloqueo a ciegas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un repaso anatómico de la inervación del pie. Para eso tenemos que recordar que la extremidad inferior está inervada por dos grandes plexos que son el plexo lumbar, que va a dar origen al nervio femoral, y el plexo sacro, que va a dar origen al nervio ciático. En la imagen de la izquierda podemos ver el plexo lumbar dando origen al femoral, y en la imagen de la derecha el plexo sacro dando origen al nervio ciático, que son los principales nervios que van a dar la inervación, tanto motora, sensitiva, propioceptiva, termoalgésica de la extremidad inferior, ¿sí? Aquí en esta imagen hacemos un recorrido rápido por el nervio ciático. El nervio ciático vemos que a nivel de la fosa poplitea da dos ramas que son el nervio tibial o ciático popliteo interno y nervio peroneo común o ciático popliteo externo. A su vez, el nervio tibial va a dar dos ramas terminales que son el nervio tibial posterior y el nervio sural. Y el nervio peroneo común va a dar dos ramas terminales que son peroneo superficial y peroneo profundo. Estos serían 4 de los 5 nervios que nos interesan a nosotros en el bloqueo de tobillo, ¿sí? Este es un repaso de cómo surgen esos nervios.
acá tenemos un resumen anatómico. Cuando hablamos de la inervación del pie, tenemos 5 nervios que nos van a dar la inervación tanto sensitiva como motora, ¿sí? De los cuales 4 van a derivar del nervio ciático, que a su vez el nervio ciático viene del plexo sacro, como lo vimos anteriormente. Entonces acá tenemos un resumen anatómico de cómo surgen esos 5 nervios que le van a dar la inervación tanto sensitiva como motora al pie, ¿sí? Que son los nervios que vamos a bloquear en el tobillo. Del plexo lumbar sale el nervio femoral, y del nervio femoral tenemos al nervio safeno, que es un nervio meramente sensitivo, que ahora vamos a ver qué abarca en cuanto a los dermatomas en el pie. Y del plexo sacro tenemos que al nervio ciático. El ciático, como lo dijimos anteriormente, da el ciático popliteo externo y ciático popliteo interno, y a su vez el ciático popliteo externo o nervio peroneo común me va a dar 2 nervios terminales, que son el peroneo superficial y el peroneo profundo. Y el ciático popliteo interno o tibial me va a dar 2 nervios terminales, que son el tibial posterior y el sural. Bueno, en esta imagen tenemos la distribución en cuanto a los dermatomas de la cara dorsal y la cara plantar del pie, y a qué nervio corresponde cada una de las zonas. Vemos que la planta del pie está dada en su mayoría por el nervio tibial posterior y sus ramas terminales, que son la plantar medial y plantar lateral y calcánea, ¿sí? Hay una parte que la da el sural y el safeno, pero es mínima, ¿sí? Y la cara dorsal del pie está dada en su gran mayoría por el peroneo superficial y el peroneo profundo, que inerva sensitivamente la parte interdigital entre el primero y segundo dedo, ¿sí? Es muy importante esto porque muchas veces los cirujanos en la cirugía de Lalux colocan tornillos o hacen osteotomía a este nivel, ¿sí? A nivel de la cara externa y dorsal del antepié y el pie, vemos que le inerva el sural. Entonces, como refrescando la memoria, vemos que para una cirugía de una fractura de un quinto metatarsiano, el nervio sural no nos puede faltar, ¿sí? En realidad, cuando vamos a hacer un bloqueo de tobillo ecoguiado, lo recomendable es bloquear todos los nervios, ya que hay variantes anatómicas y esto no es del todo preciso. Entonces, lo mejor es asegurarnos el bloqueo de todo el pie, bloqueando los 5 nervios que lo inervan, ¿sí? Esto es una distribución en cuanto a los dermatomas y cómo es la distribución sensitiva del pie y el antepié. Bueno, en cuanto a la inervación muscular o miotomas, vemos que está dado por 2 nervios, los 2 que a mi manera de ver son los nervios más importantes en el bloqueo de tobillo, que son en la parte de los músculos flexores plantares, está inervado por el nervio tibial posterior, y los extensores que están en la cara dorsal del pie están inervados por el peroneo profundo, ¿sí? Estos justamente son los 2 nervios profundos dentro del bloqueo de tobillo. Recordemos que el bloqueo de tobillo tiene 5 nervios, de los cuales 2 son profundos y los otros 3 son superficiales. Los 2 profundos son el peroneo profundo y el tibial posterior, que son estos que inervan los músculos tanto plantares como dorsales, y los otros 3 son superficiales y son nervios meramente sensitivos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces a mencionar los 5 nervios que vamos a bloquear en el tobillo para la cirugía del pie y el antepié, ¿sí? Uno de los más importantes es el nervio tibial, que como vimos anteriormente, viene del nervio ciático, es una de las ramas del ciático, y que a nivel del maléolo medial se va a encontrar posterior a la arteria tibial posterior y entre los tendones del flexor largo del primer dedo y el flexor largo del hallux, ¿sí? Entonces, este es un nervio sensitivo, motor y propioceptivo, ¿sí? A su vez, el nervio tibial posterior va a dar 2 ramas terminales, 3 ramas en realidad terminales, que son el plantar medial, plantar lateral y el nervio calcáneo, ¿sí? En esta imagen tenemos un corte transversal del tobillo, donde vemos que por detrás del maléolo tibial o del maléolo medial encontramos la arteria tibial posterior, y posterior a ella se encuentra el nervio tibial. Y
Como lo mencionamos anteriormente, esta estructura nerviosa se encuentra entre dos tendones que nos pueden generar dificultad al momento del escaneo ecográfico, que son el flexor del primer dedo y el flexor largo de los dedos, ¿sí? Ahora vamos a ver una imagen sonoanatómica o ecográfica para que nos quede un poco más claro, ¿sí? A la hora de bloquear al nervio tibial posterior, se puede hacer por un abordaje anterior o posterior, ¿sí? Lo recomendable y la mayoría de la literatura sugiere hacerlo de manera por abordaje anterior, ya que es una manera más cómoda. Ahí vemos cómo el anestesiólogo está entrando de anterior hacia posterior, ¿sí? Con una técnica aséptica. Bueno, acá tenemos un corte cadavérico que saqué de la página de Nisora, donde vemos a este nivel el maléolo medial. Después vemos a la arteria tibial posterior, los vasos tibiales, y posterior a la arteria está el nervio tibial, ¿sí? Y hay dos tendones que nos pueden llegar a generar confusión al momento de hacer el bloqueo, que son el tendón del tibial posterior, que lo vemos acá, el flexor largo de los dedos, y a nivel posterior del nervio tibial se puede ver también el flexor largo del halus, que puede llegar a generar confusión. Y acá a la derecha, o más posterior todavía en la imagen, encontramos el tendón de Aquiles, ¿sí? Muy bien, acá tenemos la imagen ecográfica donde vemos a este nivel el maléolo medial, el tendón del tibial posterior, que anteriormente le había dicho que nos puede llegar a generar confusión porque se ve muy parecido al nervio. Tenemos a este nivel el flexor largo de los dedos, los vasos sanguíneos, la arteria tibial posterior, el flexor largo del halus lo vemos acá, y acá grande y en forma de panal de abejas está el nervio tibial, ¿sí? Una forma o algo que nos puede ayudar a diferenciar si es tendón o si es nervio es pidiéndole al paciente que haga una flexión del dedo gordo del pie o de los dedos y ver cómo se mueve. Lo otro que podemos hacer es seguir estas estructuras que están posterior a la arteria en sentido proximal, y vamos a ver que el nervio no cambia su imagen y los tendones después van a cambiar su aspecto, ¿sí? Van a dejar de tener esa forma parecida al nervio, ¿sí? Entonces ahí tenemos el nervio tibial y cómo bloquearlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar del nervio peroneo profundo, que es uno de los nervios profundos que habíamos hablado. Recordemos que de los 5 nervios que inervan el tobillo, 2 son profundos y 3 superficiales. El tibial es uno de los profundos, el otro de los profundos es el peroneo profundo, que lo encontramos a nivel de tobillo, colocando el ecógrafo de esta manera. Vamos a visualizar a la arteria tibial anterior y nos vamos a ir lateral a ella, ¿sí? Recordemos que entre más cerca del pie, el nervio se hace lateral a la arteria, y entre más cerca a la rodilla, digamos, el nervio va medial a la arteria, ¿sí? Bueno, acá tenemos el corte cadavérico donde vemos la tibia, y por arriba de la tibia tenemos a la arteria tibial anterior, y lateral a ella tenemos la estructura nerviosa, que es el peroneo profundo. Recordemos que el nervio peroneo profundo le va a dar sensibilidad a la piel de la zona interdigital entre el primero y segundo dedo, y va a inervar a los músculos que hacen extensión de los dedos, ¿sí? Acá tenemos la imagen ecográfica, vemos la arteria tibial anterior y vemos 2 estructuras hiperecogénicas junto a la arteria. La idea es rodear esas 2 estructuras si hay dudas. Se puede neuroestimular este nervio también. Recordemos que el peroneo profundo da la inervación motora a los nervios extensores de los dedos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar en los músculos superficiales. Recordemos que los músculos superficiales son músculos meramente sensitivos. Uno de ellos es el nervio peroneo superficial, que se bloquea más proximal, más cerca de la rodilla que cerca del tobillo. En esta posición, esta es la posición ideal. Ahora vamos a ver bien cuáles son las estructuras que tenemos que observar y cómo debemos bloquearlas, ¿sí? Este es un corte cadavérico de lo que debemos ver cuando hacemos un bloqueo del nervio peroneo superficial. Entonces lo que visualizamos es al peroné y 2 músculos
que son el extensor largo de los dedos y el nervio peroneo corto. Entre esos dos músculos se va a encontrar el nervio peroneo superficial, ¿sí? Recordemos que el nervio peroneo superficial le va a dar la sensibilidad a la gran parte y la gran mayoría de la cara dorsal del pie, ¿sí? Entonces es un nervio que sí o sí tenemos que bloquear. Repito, cuando hacemos un bloqueo de tobillo cobiado, lo ideal es bloquear todos los nervios, ¿sí? Porque hay variantes anatómicas. Bueno, esta es la imagen ecográfica que debemos buscar, apoyando el ecógrafo en la cara lateral de la pierna, haciendo un corte transversal. Vamos a ver a este nivel al peroné y apuntando hacia superficial, encontramos al nervio peroneo superficial entre los dos músculos que habíamos hablado. Extensor largo de los dedos anterior y posterior, el nervio peroneo corto, ¿sí? A este nivel vamos a inyectar unos 3 mililitros de anestésico local y con eso es suficiente para bloquear a este nervio. Bueno, ahora tenemos al nervio safeno, otro de los nervios superficiales y que le va a dar sensibilidad. Aparte del maléolo medial, este es un nervio que le da sensibilidad a este osteotoma, es decir, a gran parte del maléolo medial y a nivel de dermatomas de la cara interna de la pierna, ¿sí? Hay estudios que demuestran que el nervio safeno, en un 3% de los pacientes, la inervación sensitiva puede llegar hasta la base del primer dedo. Entonces es un nervio que para un ALUTS muchas veces no lo bloqueamos, pero que deberíamos bloquearlo porque puede llegar a generar o recoger inervación sensitiva de la base del primer dedo, ¿sí? Entonces si no lo bloqueamos nos quedamos cortos. Esta es la posición en la cual lo debemos bloquear. Es un nervio muy superficial, difícil de ver ecográficamente y inconstantemente, o sea, a veces no se puede visualizar, ¿sí? Acá tenemos un corte cadavérico donde se ve el nervio safeno inmediatamente al lado de la vena safena mayor o safena interna. Es un nervio muy superficial o subcutáneo que antes se bloqueaba haciendo un abón en la cara interna del tobillo, ¿sí? Se hacía un arco con anestésico local y con eso estaba cubierto. Hoy por hoy con la guía ecográfica, si bien es difícil de observarlo, lo ideal es hacerlo viendo en tiempo real, ¿sí? Muy bien, acá tenemos la imagen ecográfica para bloquear el nervio safeno. Como vemos, no es una estructura que se vea bien definida, pero al observar la vena safena mayor, ya le tiramos anestésico local acá al lado y ya lo cubrimos. Con 3 mililitros es más que suficiente. Otro de los nervios superficiales y sensitivos que inervan el pie es el nervio sural, que es rama del nervio tibial. Recibe parte del tibial y parte del peroneo y es un nervio que le da la sensibilidad a la cara lateral del pie, ¿sí? Entonces, muy importante bloquear este nervio en fracturas de base del quinto metatarsiano, ¿sí? Esta es la posición en la que deberíamos bloquearlo. Es un nervio también muy superficial, difícil de encontrar, pero la idea, como lo dijimos anteriormente, y de usar las técnicas ecoguiadas es disminuir la incidencia de neuropraxias y lesiones vasculares y demás. Acá tenemos el corte cadavérico para el bloqueo del nervio sural. El nervio sural se encuentra muy cerca del tendón de Aquiles, entre el tendón de Aquiles y el nervio peroneo corto. Entonces la idea nuestra es encontrar estos dos músculos y entre ellos inyectar el anestésico local. Este nervio por lo general está cerca a la vena safena menor o safena externa, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo es la anatomía ecográfica y dónde inyectar el anestésico local, ¿sí? Pero lo ideal, lo más importante es que identifiquemos posterior el tendón de Aquiles y anterior el nervio peroneo corto, ¿sí? En el medio de ellos se forma como un ojal, está la vena safena menor o safena externa, y ahí inyectamos el anestésico local. De 3 a 5 mililitros es suficiente para bloquear este nervio, ¿sí? Muy bien, como les dije anteriormente, ubicamos al tendón de Aquiles y por el otro lado tenemos el nervio peroneo corto. En el medio de estos dos músculos o tendones encontramos a la vena safena externa o safena menor y anterior a ella se encuentra el nervio sural, ¿sí? Lo ideal es tirar anestésico local en este espacio. De 3 a 5 mililitros es suficiente para bloquearlo.
Bueno, ¿y cuánto volumen de anestésico local le ponemos a cada nervio, no? Esa es una pregunta importante. Bueno, en el recorrido de las diapositivas lo he dicho en algunos de los nervios, pero bueno, acá lo recordamos. Para el nervio tibial posterior de 5 a 7 mililitros está perfecto. Para el nervio peroneo profundo, el mismo volumen. Recordemos que estos dos nervios son los nervios profundos y que tienen inervación tanto motora como sensitiva. Y para los nervios superficiales, que son el peroneo superficial, safeno y sural, de 3 a 5 mililitros, está más que perfecto, ¿sí? En cuanto a las complicaciones del bloqueo de tobillo cobiado, obviamente son las mismas complicaciones para cualquier técnica de anestesia regional, como lo son la neuropraxia, las infecciones, los hematomas, inyecciones inadvertidas intravasculares y demás, ¿sí? De antemano muchas gracias y espero que la clase haya sido de mucha utilidad. Esta es la bibliografía que utilicé para realizar la clase. Ante dudas y consultas les dejo mi mail en la siguiente diapositiva y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.